Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Claraboya. Aquí estamos tratando de afinar formatos y para mantener la radio, que es lo que más nos interesa. Pero bueno, tal vez ir acercándonos un poco más a la interacción en vivo, aunque bueno, estamos con ustedes desde el chat desde hace mucho tiempo comunicándonos y agradecemos obviamente muchísimo. Un gran salto para el establishment. Un gran fraude para la humanidad. Astronauts to the moon. Agradecemos A los grupos de Facebook. por difundir nuestros programas. No es una creencia, es todo un símbolo y mucho más, y mucho más, y mucho más. No te pierdas la playlist Aportes. Videos de La Claraboya. Lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, en este estudio que hemos llamado Andrea Burns, en homenaje a esa primera terraplanista. Además, la primera, la que dejó su vida por la causa, que no es nada menor, ¿no? Creo que, a no ser que lleguemos a tocar fibras muy íntimas en todo esto, aunque ya es bastante imposible que algo le pase a un terraplanista en estas épocas, porque ya somos millones en todo el mundo. Hemos obligado a muchas cosas, pero que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de este programa. Así que bienvenidos y bueno, espero que vayamos con estos formatos, ir arrimándonos cada vez más hasta tocarnos digitalmente. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Digitalmente. En fin, vamos a hablar del conspiracionismo y el conspiranoico en sí. Pero para ello tenemos que ahondar un poco en lo que es el perfil. Y acá sí cabe, ¿no? Porque yo he visto en muchas entrevistas y demás que intentan establecer el perfil del terraplanista. Y bueno, no cometen infidencias y errores mayúsculos, porque se trata de alguna manera de marginar, de dejar de lado determinados intelectos, determinadas intelequias, determinadas bibliotecas, determinados niveles, porque es una cuestión muy común en la sociedad poner en un nivel a alguien para menospreciarlo, para dejarlo en un lugar aparte de lo que es el movimiento normal de la sociedad. Entonces, lo que no encaja en la norma, enseguida trato de ponerlo en un grupejo, discriminarlo, aunque el afán no sea discriminatorio en el sentido, digamos, racial, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a tomar esta terminología. Por si sos asiático, si sos africano, si sos de cualquier otra índole social e incluso hasta religiosa, además. Pero en este caso, decía, sí cabe establecer un perfil, porque lo veníamos reseñando en muchos de los programas, lo que tiene que ver el manejo de los hemisferios cerebrales. Y es simplemente eso, que en muchos casos
es lo que separa las naturalezas femenina y masculina, en muchos casos. Pero en su gran mayoría es un tema intrínsecamente humano. La separación de los hemisferios que hace que un artista se parezca muy poco a un economista. Por más que hay muchos economistas que son artistas y muchos artistas que tienen grandes sesgos de economista. Pero en líneas generales, que es lo que obviamente es lo que vamos a tratar de reseñar y tratar acá, en líneas generales, quien se dedica al arte tiene el manejo del hemisferio derecho, que es todo lo contendiente a lo creativo, a lo abstracto, en un nivel más general del término. En cambio, el hemisferio izquierdo domina a lo pragmático, a lo justo, a lo matemático, a lo que es más asequible a lo establecido, ¿no? Y a lo que todo encaja. Para el que es dominado por el hemisferio izquierdo, todo debe encajar, y todo aquello que rompa ese criterio, un poco como que lo desbarajusta. Siempre hay extremos, obviamente, porque hay un extremo en el que necesitamos un determinado orden, incluso para las cosas, una determinada simetría, incluso hasta en la elección de las personas que nos atraen. Aquellos que son bastante asimétricos no nos son atractivos. Y bueno, y toda una serie de intríngules que van desde la psicología, van desde la percepción puramente humana, a cuestiones que son ya de nivel social, y también desde un hondo contenido espiritual, porque es desde donde estamos hechos, ¿no? Desde donde radica la conciencia. Entonces, obviamente que el perfil del conspiranoico es el de los primeros, ¿no? El que están regidos por el hemisferio derecho, que es el de la flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la flexibilidad a una persona? ¿Qué hace a la persona que es dominada en su mayoría, ¿no? Porque no establezcamos bandos ni establezcamos tablas rasas, como decimos, es a veces personas que tienen un dominio en 50 y 50 de estos dos hemisferios, y bueno, obviamente son personas de un alto nivel evolutivo, así le llamo yo, porque son personas que jamás incurrirían en cuestiones tales como eso, clasificar a las personas por su nivel de pensamiento, por su conjunción de ideas, que muchas veces no coinciden, en muchos casos, con lo que pensamos la mayoría o la norma, ¿no? Estás en La Claraboya. La Claraboya. Y hay que pensar algo también, que la mayoría y la norma es también dentro de un círculo, iba a decir circulito, pero para que no sonara ese diminutivo a algo también ofensivo, de verdad que nos manejamos en un circulito muy acotado, muy chico, y es esa la percepción del mundo que tenemos a un nivel macro, porque pensamos que el circulito ese que nos representa, de ex estudiantes, o sea, ex compañeros de estudio, de amigos, de subcapas de personas en las que nos hemos relacionado en otros ámbitos o proyectos distintos, pero siempre nos movemos dentro de una franja que es el entorno que conocemos, ¿no? Con un poquito de margen hacia algún lugar de los que
poco frecuentamos, para un lado y para el otro. O sea, en fiestas y cuestiones pomposas, donde hay celebridades y demás, que de pronto somos capaz amigos o no de alguna celebridad, y bueno, podemos codearnos, pero esto es esporádicamente y por poco tiempo, de pronto, o no tan frecuente, como en altos lugares, ¿no? En donde hasta de pronto podemos viajar en alguna limusina o algo, o ir en un jet privado de un amigo, o sin ir tan lejos a fiestas pomposas en donde de pronto somos invitados y codearnos ahí, como de pronto en la zona, digamos, un poco más roja de nuestra sociedad, en la que también esporádicamente, por alguna razón u otra, nos codeamos también esporádicamente con ese tipo de personas, ¿no? Sea que somos de esa zona roja y nos codeamos de pronto con lo que llamamos nosotros normalidad y con otro submundo, porque siempre hay escalas para un lado y para el otro, o sea que estamos en una parte en la que viajamos siempre en nuestro jet privado y nos lleva nuestro chofer, y nos codeamos con gente de la que la media llamamos normales o comunes, ¿no? Entonces, sirva esto para ver que en realidad desde donde estamos parados siempre hay en la escala socioeconómica un arriba y un abajo. Es así como además funciona en esta concepción de la ley del mercado, que a todo le pone precio y todo tiene un valor, más todo tiene un precio, el valor es otra cosa, ¿no? Pero donde todo evidentemente tiene un precio, calificamos también a las personas, porque obviamente nosotros pensamos que teniendo un determinado nivel de estudio, pero graduado, nivel de estudio de chapa, nivel de estudio de diploma, e incluso si tenemos muchos diplomas en la pared, nos valoriza más, y nuestras madres, nuestros padres quieren que nosotros tengamos esas chapas porque así nos va a ir mejor en la vida y porque obviamente vamos a tener mayores accesos laborales y demás, y nos despersonalizamos porque ahí pasamos a ser el abogado, el doctor, el arquitecto, el no sé qué, la chapa, y poco de nosotros mismos. Y ese es el camino que transitan muchas de las personas dominadas por el hemisferio izquierdo, donde en realidad todo lo que debe encajar en la valorización, en el mercado y demás, tiene y debe ser una zanahoria, una guía, una dirección en la que ir, porque de esa manera yo voy a estar más integrado con todo, ¿no? Y es un pecado enorme aquel que no sigue ese patrón, y por mí es muy castigado o visto raro, ¿no? Entonces estas gentes, digamos, este tipo de concepción, esta cabeza, que muchas veces incurrimos por ahí sin darnos cuenta, ¿no? Suele tener con estas personas que se manejan ya más flexiblemente en la vida una visión ya medio de reojo, ¿no? Lo tienen como en un lugar distinto de lo que ellos se mueven. Entonces, ¿por qué toda esta reseña? Porque en realidad, y ya entrando de lleno en lo que tiene que ver con las personas dominadas por el hemisferio derecho, hay una particularidad de vida en estas personas, porque son más propensos a una vida en la que es más importante quién soy. Es más importante
qué valgo, es más importante superar mis traumas. Porque desde chico, yo digo que siempre la infancia es un cúmulo de traumas que a lo largo de la vida la vamos desentramando, ¿no? Y en la medida en que vamos superando eso, es cuando vamos creciendo. ¿Y qué es ir creciendo? No es separarse de los demás, separarse de la media, ser un superhombre, sino todo lo contrario, volverse cada vez más humilde. Y en esa humildad, mostrarnos tal cual somos, sin ningún filtro. Y es ahí como nos volvemos más humanos, cuando llegamos más al otro de una manera más directa. Y obviamente que eso hace que seamos absolutamente tolerables, tolerantes. ¿Y por qué esta diferencia? Porque ser tolerable es cuando yo no tengo ninguna postura. Entonces los demás me toleran porque no ven ningún filtro, porque me pueden mirar en los ojos y ven una comunicación directa. No hay, muchas veces le habrá pasado, mirar a esa gente vacía, que tienen una mirada en la cual nosotros podemos ver que no hay nada adentro, no hay una sustancia, parece que no hubiera un humano ahí detrás. Y estamos como viendo una representación, un muñeco. ¿Cuántas veces les habrá pasado eso con algunas personas? Y con otras tenemos esa comunicación directa en la que no nos cuesta incluso mirar a los ojos. Porque hay un gran límite con las personas en la que no se puede mirar a los ojos. Y eso, bueno, sería tema para un programa entero, ¿no? Hablar sobre eso, pero muchas veces pasa por eso, porque mirar a los ojos es exponer su alma. Y las personas que tienen mucho trauma por muchísimas cosas, incluso obviamente de los que ni siquiera sabemos que los tenemos, no podemos mirar a los ojos. Y hay muchas cosas, pequeñas trampitas que nos hacemos, que también están implícitas en el hecho de no mostrarme directamente como soy. Así con mis cosas, los que son considerados dentro de justamente el ambiente o la sociedad en donde nos movemos, defectos o antivirtudes. Y obviamente ya arrancamos separados de todos y de todo. Ya cuando yo albergo un trauma, albergo una barrera interior, o trato de disfrazarme, de generar un personaje, de tener un halo en el que llegar a los otros de una manera distinta, creando algo. Bueno, ahí estoy poniendo la primera base del ego, ¿no? Que también da para otro programa entero, porque tan poco entendido tenemos el tema del ego. Y ya con esto termino la introducción de lo que es, para meternos de lleno en lo que es el tema del programa. Pero ojo, tiene muchísimo que ver, porque comprendiendo esto podemos comprender a la gente que directamente le planta batalla al conspiracionismo. Y esa es la gran diferencia. El ego entiende a la presencia de. Cuando yo pongo mi presencia delante de las cosas, es cuando yo estoy poniendo de manifiesto el ego, ¿no? Incluso cuando yo digo, quiero pasar desapercibido, estoy poniendo el ego, porque voy a hacer un esfuerzo por no notarme. Y eso ya es poner de manifiesto el ego por contraposición. O sea, en el hecho,
o en el entendido en el que yo estoy tratando de hacer algo y no simplemente haciéndolo o actuando, ahí estoy poniendo el ego, ¿no? Entonces el ego, incluso cuando me victimizo o cuando tenemos esa cuestión grandilocuente o esa cuestión en la que intentamos exponer lo que somos o lo que hemos hecho o lo que todo eso también es el ego, y es una manera desesperada de mostrar que soy igual o estoy al mismo nivel o algo que los demás o que otro o que... No, entonces todas esas cosas nos lleva a una vida de verdad, poder transitarlas para llegar a ese punto en común con nosotros mismos de decir, a ver, no tengo la necesidad alguna, a no ser que obviamente se me sea preguntado directamente, de demostrar absolutamente nada. Simplemente expresarme, comunicarme, que es el sentido de aquellas personas que podemos ver que no tienen filtro ninguno y con el cual podemos comunicarnos directamente e incluso mirar por mucho tiempo a los ojos. Esas personas, además, a las que no les cuesta el silencio, no les es para nada molesto entre dos personas, así se conozcan personalmente hace 5 minutos. Cuando el silencio es incómodo es cuando justamente hay un tema de manejo de ego, hay un tema en el que mi presencia está intentando algo, está tratando de forzar una comunicación, y la comunicación incluye ese silencio. Y cuando ese silencio deja de ser incómodo entre personas que incluso, repito, recién se conocen, es cuando la comunicación se está dando a un nivel mucho más allá de lo estrictamente personal. Seguimos escuchando La Claraboya. La Claraboya. Entonces, bueno, sirva todo esto para establecer el tema de cómo, cuando uno no está, cuando uno no está regido por su hemisferio derecho, suele tener muy pocos derrumbes en su vida. El hemisferio izquierdo lo que tiene es ese pragmatismo, ese rompecabezas que es el mundo en el que vive, y que cuando una pieza no encaja, hay ahí como una piedra en el zapato, y incluso las reacciones son de desconcierto, y por qué no de enojo. Se enoja la gente cuando las cosas no están en su lugar, en su orden. Y de esto podemos describir a muchos familiares, incluso parejas o amigos, que aquella cosa que rompe con el molde de lo que estoy viviendo, la reacción es incluso hasta de enojo. Entonces, obviamente, está lleno de personas de terraplanismo que están peleados incluso hasta con familiares, justamente por eso. Y claro, nosotros lo enmarcamos dentro del primado negativo y todo más, y también estamos haciendo una subdivisión de personas y de gentes, y también calificándolas y poniéndolas dentro de un esquema psicológico, dentro de un cuadro patológico. Porque también, obviamente, solemos identificarnos como despiertos frente a los dormidos, ¿no? Y todos estos elementos son los que hacen a la división del ser humano y a esa clasificación que es casi imposible
que no la hagamos, porque también es condición humana. Hasta en el ambiente más miserable, aquel que posee algo un poco mejor que el otro ya se siente mejor. Sucede tanto en el orden de la vida que, fíjense, hace poco tiempo fui llamado por una agencia de actores para filmar, rodar una serie italiana. La cosa es que, obviamente, como los temas de derechos y una cantidad de gremiaciones y cosas que existen en Europa a nivel de actoral cuesta mucho, bueno, se tiran para países latinoamericanos donde esas cosas son un poco más flexibles y es donde a través de determinadas agencias se puede trabajar con actores con otra línea de derechos. Entonces es como un poco más flexible, más libre para determinadas cuestiones creativas y que aparte ahorra dinero. Bueno, la cosa es que viene esta cuestión europea a establecer o hacer aquí una serie de rodajes para una serie. Y bueno, obviamente, ahí en las películas se ve mucho cómo hay esa subdivisión social, esa subdivisión, porque lo vemos todo el tiempo, porque es el estereotipo además de los personajes. El villano nunca es alguien pobre, así sea ruin, tiene acceso a un montón de cosas que no tiene el común o el bueno de la película. Bueno, incluso el bueno de la película, si bien es pobre, termina siendo de alguna manera rico o vive bien. Son muy pocas las películas en que en realidad el protagonista es pobre, ¿no? Y bueno, y todos los estereotipos en los que siempre están los más marginados de la sociedad, que bueno, que son los que van primero, bueno, todo un montón de cosas de lo que ya sabemos, ¿no? Pero lo curioso que quería reseñar era que había incluso subdivisión por los papeles que interpretamos. O sea que el estereotipo ganaba más allá de la ficción que nos convocaba un lugar para actuar, pero sin embargo ese mismo lugar establecía una subdivisión porque habían determinados actores que eran los bandoleros y todo más, y los otros que pertenecían como a otra casta dentro de lo que era el esquema del libreto. Pero a la hora de ir al comedor, donde obviamente comíamos todos juntos, la división era tal cual lo era en la ficción. Entonces los bandoleros comíamos por un lado. No, o sea, es evidente que ni cabe decir de qué lugar estaba yo, ¿no? Y los otros personajes que incluso estaban obviamente vestidos de otro lugar, porque además era de época y eso, comían en otro lugar. Entonces es increíble cómo el ser humano así se comporta, ¿no? Entonces, bueno, sirva todo esto para explicar esa diferenciación que cuando uno no atraviesa fehacientemente por esos carriles en los cuales uno ve claramente cuando incurre en esa división, cuando incurre en esa grandilocuencia de decir, por esto yo ya pasé, por esto no me lo fumo, esto no me lo como, esto no lo consumo, ¿no? Todas esas cuestiones en las que caemos en la subdivisión, caemos en la separación, caemos en el ego de separarnos, o en el ego de querer encajar porque necesitamos ser o pertenecer. Y bueno,
esto nos marca que poco mundo tenemos, ¿no? Aquello de en el arrabal que se dice tener calle. Tener calle quiere decir tener asfalto, tener noche, tener esa amplitud de raciocinio, de socialización a un nivel amplio. Y esto es y debe ser más allá de la boca para afuera. Nosotros tenemos que ver qué tanto podemos salir a la calle sin ese temor que nos infringe la sociedad en la que vivimos. Porque, hey, hay un otro ahí atrás, con el que incluso, en todos los casos, yo puedo razonar, porque hay un humano. Razonar, a ver, porque cuando yo pienso esto, cuando yo soy auténtico, cuando me muevo sin barreras de todo tipo, entiendo que hay un otro ahí atrás que tiene sus motivaciones para hacer lo que hace. Así sea venirme a robar. ¿Qué pasa? Ahí está el otro aspecto del ego, en el que si yo me muevo por el lado flexible de la vida, todo lo que yo tengo es pasajero. Entonces no tengo grandes apegos. No me regalo ni ando regalando tampoco cosas. No me regalo en el sentido de que voy a andar cándidamente por el mundo entendiendo que nada me va a pasar, ni me regalo en el sentido en el que tengo que entender que lo mío es pasajero también y también puedo compartir mi celular que mucho me costó, mi dinero, con el otro que me viene a robar, porque es un hermano de la vida, ¿no? Sin ir a los extremos, pero sí nosotros desde un lugar en el que nos manejamos psíquicamente de otra manera, mantenemos esa flexibilidad en el que hay un otro del otro lado y tiene sus motivos de hacer lo que hace. No es el villano ni el malo de esta película porque sí, hay una historia detrás. Porque la historia que me lleva a mí a ser como soy, enfrentarme en esa situación o con esa persona, también hay del otro lado. Entonces, si yo pudiera ver el espectro completo de lo que es un ser, un individuo que se pinta a sí mismo parado en su postura corporal, en sus hombros, en su mirada, ya en la ubicación de su boca. Si hay una boca hacia abajo, de comisuras hacia abajo, hay una boca de comisuras hacia arriba, ya me está marcando muchísimo esa persona. Sus arrugas me hablan si es una persona que se ha reído mucho en su vida o es una persona que ha albergado mucha tristeza. Todo nosotros somos y nos pintamos en nuestra historia simplemente estando parados o hablando. Y desnudamos obviamente nuestros traumas, pequeños y grandes traumas, pero los desnudamos al presentarnos con los demás. ¿En qué ocultamos? ¿En qué mostramos? ¿En cómo nos expresamos? En el personaje que vendo, en todo eso. Un poco, de pronto, por ese personaje, lo poco auténtico que terminamos no siendo, ¿no? Entonces iba al hecho en el que cuando yo no tengo demasiadas cosas para defender, porque entiendo que la vida es flexible en todo sentido, que lo que tengo hoy no solo lo puedo volver a tener, sino que lo puedo perder, y mi vida no va a modificarse en lo más mínimo con esto o sin esto, ¿no? Y repito, no vayamos al extremo de decir que tanto nos da nada la vida y no defender lo que nos pertenece o todo, o sea, no.
pero albergar en el pensamiento la flexibilidad de que lo que hoy es, mañana no puede no ser, y a mí no me cambian nada. Como aquellas personas que se aferran a determinados símbolos o cosas que tienen un valor sentimental. A ver, fijamos demasiado el ego en cosas que nos densifican, ¿no? En cosas densas, en cosas materiales, que bien pueden mutarse o bien pueden no estar y a mí no me va a hacer nada. Porque aquella cosa que es de mi abuelo, de mi padre, o que fue de determinada persona valiosa, ¿no? Y hago así porque puede ser un reloj, porque casi siempre es eso, o una joya, o cualquier cosa. Tiene más valor el hecho de poder deshacernos de eso, brindándoselo a otro que lo pueda utilizar o demás, que lo tenga yo, porque de perderse eso, de no hacerlo circular, lo estanco. Y créaseme que estancar energía vital en algo inerte al cual lo impregnamos es perder gran parte de esa energía vital. Emisora La Claraboya. El terraplanismo no es una creencia. No es una creencia. Entonces, cuando yo mantengo, o por lo menos albergo en mi psiquis, el hecho de que las cosas que yo llevo no son eternas, no son para siempre, no tienen por qué mantener, no tengo por qué mantener ese apego con ellas, ya el mundo lo miro de otra manera. Y es fundamental esa visión. Al mirar el mundo de otra manera, es más fácil derrumbar nuestros castillos internos. Es más fácil llenar ese rompecabezas con una pieza igual, aunque no sea la misma, porque es mejor esa pieza que el agujero y no me hace nada, y lo veo hasta artístico, y todo el mundo va a mirar y dice, oh, ¿y qué pasó con esa pieza? Y va a tener algo distinto que esté armado ahí. Bueno, sí, está armado, qué bien, me puedo dar ese rompecabezas, ¿está? Pero si tiene otra pieza, tiene un sesgo distinto, tiene un toque de distinción. Y no, esa es la gran diferencia de ver algo en el que si pasa un caño por el medio de mi casa, en vez de tratar de disimularlo, lo pinto de amarillo. Y entonces va a ser un caño. Ah, es un caño. Y si está destacado, ah, ahí está el caño. Ahora, si está tratando de ser disimulado, y entonces es un bulto ahí. Y no pasa de ser un caño a ser un caño molesto. Un bulto en el que estoy tratando de taparlo con algo y entonces le hice toda una caja que quita lugar y todo más y ya. Y al pintarlo de amarillo yo hasta le puedo poner pegotines o puedo hacer de ese caño algo integrado. Y bueno, el del hemisferio derecho lo va a pintar ese caño. El del hemisferio izquierdo le va a hacer una piedra en el camino. Estás en La Claraboya. Señores, estamos en La Claraboya, semidirecto y cada vez
arrimándonos más a poder transmitir en vivo, manteniendo este formato. Esto es grabado, por eso tiene esta música de fondo, cosa que el Hangout no permite. Y bueno, el formato, los audios, los piques auditivos y demás, que es lo que nos gusta brindarte desde el principio, desde que arrancamos. Entonces, bueno, esta manera de por lo menos de salir en video y mostrarte nuestro humilde estudio es el acercamiento que intentamos tener. Estamos hablando de lo que le debe la conspiranoia, de lo que le debe la sociedad a la conspiranoia. Y bueno, toda esta primera parte ha sido describir realmente lo que separa y mucho a un ser de flexibilidad con un ser pragmático y un ser que en lo social todo debe tener un orden, ¿no? Y si no lo tiene, hasta puede llegar a incomodarme tanto que puedo llegar a enojarme y puedo llegar incluso a perder amistades o dejar de saludar a determinadas personas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tengo una reseña, pues son muchísimas cosas de lo que la sociedad le debe al conspiracionismo. Al movimiento social está muy ligado a la política, evidentemente, y en todos los ámbitos. Siempre estamos haciendo política por eso, por cómo nos presentamos, por lo que nos alineamos, por las ideas que nos representan. Es simplemente eso. Y las personas con las que coincido por su discurso, por lo que dice. Si justamente hay personas que en su discurso tienen muchos elementos en los cuales está el orden, el pragmatismo, la justeza de cosas, la simetría y del orden, incluso hasta cómo ordeno el ropero, cómo ordeno las cosas en mi casa, cómo incluso en mi mesa de luz o veladora está ubicada las cosas y demás, cuál es el ritual que hago al levantarme, y todo eso tiene que ver con lo que de pronto me está transmitiendo ese candidato o ese artista o esa persona con la cual yo decido identificarme. O obviamente todas esas señales que me hacen pensar de que hay un humano, de que puede y es plausible de que haya errores y de que hay una sinceridad en el sentido en el que dice sencillamente que no sabe de determinados temas de la sociedad y por los cuales se basa en sus asesores y eso. Entonces, ¿no? Vamos a elegir de acuerdo a lo que a nosotros nos seduce por esos puntos que tocan, ¿no? Determinados aspectos que forman a nuestra psiquis, ¿no? A nuestra manera de ver el mundo. Entonces en la política mundial hay muchísimas cosas que al humano común no debe llegar por los temas que nosotros sabemos, porque se trata de matar al lado izquierdo de las personas. Toda la educación está sesgada como por ese lado, por ese criterio. Hay que matar la creatividad, incluso hay veces que en algunos discursos esto así se dice, así se denomina, ¿no? Cercenar la parte, porque Dios se da determinadas, ¿no? Cuestiones en la educación, pero son muy acotadas, muy acotadas.
es recientemente en los que hay bachilleratos artísticos o cosas por el estilo, ¿no? Y también hasta determinado lugar, hasta determinado punto, ¿no? Si no, la educación está bastante cercenada a lo que es la creatividad, porque nadie debe contestar un examen o algo creativamente. Debe ceñirse exclusivamente a lo que el profesor espera que se conteste, si no está mal. O si no, se nos manda a redactar distinto de acuerdo a cómo debe contestar. Entonces es muy loco, ¿no? O, obviamente, contestaciones de múltiple opción, en donde en realidad no hay una opción. Está marcado qué es lo que se debe contestar dentro de esas opciones. Entonces se mata la creatividad, se mata la expresión por sí mismo. Entonces, claro, no se aprende, se memoriza. Por eso es que hay que venerar, y señores, esto es algo real, tangible y contundente, hay que venerar a aquellas personas autodidactas en lo que se desempeñan, porque no solo tienen la pasión por la que los ha llevado a estudiar eso, sino porque saben de lo que hablan. De muy pocos profesionales graduados o con chapas podemos decir lo mismo, porque no todos han aprendido desde la pasión, no todos han hecho ese posgrado que tiene la calle, la que hablábamos hoy, que es la experiencia propia, el empirismo, el ensayo y error del estudio de campo directamente. La academia está enseñando mal porque cercena esa parte. Entonces, el ser que es creativo y el ser que aprende por la suya es el ser que se cuestiona. Y ahí está el asunto primordial de por qué se cercena al lado derecho cerebral. Porque un ser que lo desarrolla es un ser que cuestiona. Y ahí está el kit del asunto, ahí está la gran separación. Entonces, ¿qué le debe la sociedad a estas personas? Todo. Porque es la base de lo que la lleva adelante, lo que la lleva a crecer. De todos esos locos, del científico loco y de todo aquel que se separa de la norma, es que una sociedad crece. Porque los pacatos y los que se encierran dentro de lo que está establecido no crecen. Todo lo estanco tiende a decrecer, nunca a crecer. Por eso es que las ideas nunca deben ser estancas, ni el lenguaje, ni nada. Todo lo que pensemos bien, todo lo que defendemos, tenemos que establecer el por qué lo defendemos. Y qué parte de nosotros se está aferrando a el conservadurismo, a ultranza, y no a la apertura. Y en todo eso siempre nos estamos definiendo. Entonces, cuando se habla hoy día de las bases militares secretas y demás, cuando se le abre los ojos a las sociedades de que hay países poderosos que empiezan a establecer secretamente, tras la fachada de intercambios militares, de estrategias y de un montón de cosas, de ejercicios y demás, se está escondiendo la transmigración de materiales, de efectivos, de incluso hasta maneras y formas de generar campamentos o tiendas de campaña y cosas que se van estableciendo y que quedan fijas, y que tras de esos ejercicios e intercambios de rutinas y demás está la instalación de eso, que no se van más, y en definitiva quedan como bases militares. Vienen más insumos como antenas, radares y cosas, y ya se estableció, y ahí están,
y comunicación directa con la base central, ¿no? Entonces, varios países establecen y después establecen dentro de lo que es la comunicación directa con las embajadas, y ustedes saben que las embajadas son los países en sí mismos. Ahí, establecer territorio extranjero en un lugar específico. Y todo esto lo denuncian las personas que entienden que eso no está bien, que no le hace bien a una sociedad, es que poderes que no pertenecen a las fuerzas que deberían mantener la ley y el orden dentro del núcleo idiosincrático en el que nos movemos. Por algo están establecidos los países, por algo yo me nazco en una ciudad y establezco determinados vínculos sociales, manejo un idioma, manejo un montón de cosas. Evidentemente que no me aferro a esas cuestiones y que uno debe ser un ciudadano del mundo, y uno que nace y le pertenece todo y vive en abundancia no tiene por qué estar en estos criterios en los que vivimos hoy, que son cercenantes en absoluto. Pero ¿a qué voy? A que tampoco todavía que estamos totalmente limitados y el mapa político pintado de distinto color, porque aquí hay un país y aquí hay otro, aquí hay una frontera, aquí hay otra, funciona para determinados estamentos, y otros tienen la potestad de venir y establecer sus bases y establecer incluso las reglas de cómo se debe manejar ese país, ¿no? Entonces ahí ya nos pasamos de castaño oscuro. Pero bueno, ¿qué también denunció a lo largo de la vida la conspiranoia que hoy conocemos? Lo malísimo de la Coca-Cola. Y digo, y vamos a tirar elementos así, porque ya nos queda re poco de programa para establecer esto, pero no es lo más importante esto, porque esto lo sabemos. Simplemente la reseña. Lo más importante ha sido toda esa cuestión que habla de la separación enorme entre las personas que hemos escapado de esa norma estudiantil que nos han puesto para hacer volar mucho más nuestro hemisferio derecho, que es el que nos hace personas mucho más abiertas y acorde a los cambios que un mundo debe tener para mantenerse vivo. Y si hay algo que yo estoy promulgando que tiene sesgo de pasado, porque tal vez, como en el caso de lo que nosotros defendemos, no es tan pasado, porque tal vez, y obviamente tiene muchísimas cosas nuevas que aportar, y porque no algo necesariamente del pasado es perimido. Y además, si viene a romper reglas y normas, bienvenido sea, porque bienvenida sea la discusión y no lo estanco, ¿no? Pero bueno, lo malísimo de la Coca-Cola lo trajo a la palestra pública la conspiranoia. Y hoy día hay obviamente muchísimas personas que han dejado de consumir, y que la fábrica no solo empieza a cerrar en determinados lugares, y fíjense que es una multinacional de muchísimo poder que está en todos lados y se mete en todos lados y sigue cada vez más propagandeando, porque no nos olvidemos que una empresa que funciona bien no necesita de tanta propaganda. Cuando vemos mucha propaganda es porque está funcionando mal, es porque quieren vender. Tengamos en cuenta esto. Todo lo que se propagandea es lo que se quiere vender. Empresa que está bien, a lo sumo necesitará mantenerse para no perderse del mercado, pero si funciona, no necesitamos gastar tantos millones de dólares en promulgarnos, ¿no? Bueno, sabemos de un Área 51 a través de la conspiranoia y de todo lo que ahí ha pasado y pasa, ¿no? Sabemos de las bases, no solo norteamericanas, rusas, chinas y demás en distintos países. Sabemos de la caza ilegal a través de la conspiranoia, y no solo la caza de animales o de especies extintas, de la caza de humanos, de la
de los altos niveles en donde hacen cualquier tipo de perversidades, con ese desparpajo que le da el acceso y el dinero, ¿no?, a cosas en las que muchos no estamos, pero ni siquiera enterados de eso. Bueno, los conspiranoicos lo han sacado a flote, lo han puesto ahí, y han logrado filtrar fotos de reyes y de gente de alto nivel, ahí metiendo la pata a un elefante o a un tigre de Bengala o cualquier ser que realmente es nefasto, matar por diversión, ¿no? Dentro de muy poco veremos en los libros de estudio a Nikola Tesla. ¿Y quién, si no la conspiración, ha puesto a este científico en el lugar en donde debe? ¿No? Que ya hay una cantidad de documentales, un montón de cosas que, si no es la conspiranoia que lo pone ahí y le dice, ojo, el que inventó, el padre de la electricidad, de la radio y de una cantidad de elementos que tienen que ver con la electrónica y con el mundo que hoy vivimos, se lo debemos a este señor. Y dentro de muy poquito se estudiará. Y es gracias a la conspiranoia, si no hasta hoy día nadie se entera de eso. Y seguimos venerando a quienes le han cagado la vida, ¿no? Como parte de los que escriben la historia. Y muy pronto habrá un revisionismo muy grande en donde hay unos 1000 años de historia que han sido un invento tremendo y se lo va a deber a la conspiranoia. ¿Qué más? Las explosiones submarinas que no solo generan tsunamis, y que además son submarinas una vez que se han denunciado todas las pruebas que han hecho atómicas y demás en lugares. Y bueno, la historia sabe de Chernóbil, de cosas que no han sido accidentes. Hiroshima, Nagasaki, bueno, en fin, o sea, hay un montonazo de cosas, pero que hubieran quedado en parte de accidentes o algo, si no es la conspiranoia que los trae enfrente, los pone en la palestra pública. Hoy se habla de los chemtrails y hay gente que incluso recién se entera o lo sigue negando. Y es la conspiranoia el que la ha puesto ahí en la palestra. Bueno, las explosiones submarinas generan una cantidad enorme de matanzas a un nivel en el que ni siquiera somos capaces de ver, de la cantidad de cosas que se revelan del mundo submarino. Incluso seres y civilizaciones que no conocemos. Bueno, es terreno en el que más tarde la conspiranoia se hará cargo de desvelar, como la geoingeniería, como las ARP, estas nefastas centrales de generación de lluvias y de nubes, el flúor y lo malísimo que es justamente. Y fíjense que se nos enseña en las escuelas, va la Colgate, porque ni siquiera va a otras marcas de dentríficos. Va la Colgate con sus documentales y sus cosas a establecer el lavado diario y sistemático después de cada comida y los hilos dentales y una cantidad de cosas que rompen con la salud real bucal. ¿Tá? Pensemos siempre en que el humano está diseñado de una manera para que no colapse, para que funcione. Y debemos ir a los primitivos, en donde no tienen problemas dentales, en donde tienen una dentadura increíble.
¿Qué es lo que genera la enfermedad bucal? El mundo y la sociedad en la que vivimos. Y los componentes que establecemos desde chico para que dependamos. Entonces, el flúor no solo hace mal y las partidas con ácidos y un montón de cosas que largan estas marcas 2x3 y que obviamente tienen que generar enfermos porque si no, no hay cómo tratar. Entonces, obviamente que no apunta a una salud bucal, porque si apuntaran a una salud bucal, evidentemente no habrían enfermos de dentición. Entonces, y no solo eso, el flúor lo que genera es la calcificación de nuestras glándulas endócrinas y sobre todo de la glándula pineal, madre absoluta de el nivel entre los hemisferios y de nuestra percepción a nivel intuitivo. Matando la intuición, los seres humanos no son capaces de prever determinadas cosas que son fundamentales al orden del peligro y demás. Hoy día se pueden establecer estadísticas de lo que las personas son capaces de prever, de catástrofes y un montón de cosas, y que al cercenar esto está en un manejo ya sabemos quiénes para establecer esos criterios, e incluso los planes para cosas masivas en los que se establecen como grandes catástrofes además, o generar tsunamis o terremotos o pila de cosas que se pueden hacer. Hay un bajo índice de previsión por parte de la gente justamente por esta cercenación. Bueno, el glifosato, el gluten, la cantidad de elementos que se conocen en la sociedad y que conoce y puede manejar la gente a través de lo que la conspiranoia ha puesto en la palestra pública. Los complots de las corporaciones, de los altos mandos, y que el complot, si bien es un sesgo o un rasgo, digamos, específico por el cual se lo denota al conspiranoico, es porque no pueden creer porque lo hacen a un nivel macro. El complot parece que fuera algo que solo puede ser hecho no sé, en las películas, porque no pueden creer que tantas personas o tantas organizaciones o cosas pueden estar complotadas, cuando el complot simplemente requiere de muy pocas personas, de personas claves, porque después los subalternos no se enteran. Los subalternos manejan un nivel de información que no manejan quienes complotan, que son muy poquitos, y hacia abajo, y más subniveles hacia abajo, son los que menos se enteran y los que más apoyan, los que más son los obreros de los complots. Incluso las personas que se niegan a entender que hay complots en las cosas son los principales defensores y homologadores de ese complot. Entonces, le debe y mucho a la conspiración la sociedad, en el sentido de desentramar todo lo que está complotado y obviamente todo lo que pertenece dentro de a los mismos sistemas siempre. La energía libre, señores. Si hoy se habla, si hoy hay taxis, autos eléctricos, ómnibus eléctricos, es porque la conspiración la ha puesto una vez más en la visibilidad, siendo que incluso se ha emitido un documental desde las partes oficiales, desde las partes que defienden las energías viejas, porque obviamente es mucho lucro para quienes obviamente la procesan, la extraen y la venden. Y obviamente que van a mantener el mundo así porque es lo que les conviene por generaciones, y porque si mientras esté en sus manos, no está en las manos de los otros y yo me enriquezco y los otros no. Eso es así. Quien no entienda eso, o sea, no solo no es un no conspiranoico, sino que directamente es alguien muerto en vida. Pero
se ha sacado un documental incluso ridiculizando al auto eléctrico. Véanlo por ahí, no me acuerdo, pero lo ridículo, la falacia del auto eléctrico, una cosa por el estilo, ¿no? Y hoy día se está volviendo a eso. En nuestro país teníamos troleibuses que eran transporte público eléctrico y se ha desmantelado todo y era algo que no contaminaba, algo rápido, limpio, o sea, directo, porque tenía como el ferrocarril, atravesaba lugares que en el cuadriculado de las sociedades se hacen mucho más extensas las distancias y el gasto y todo. En fin, entonces el 11S y una cantidad, el 11M, donde justamente al denunciar esto del 3x1, o sea, cómo impactan 2 aviones y caen 3 edificios, ¿no? Y la gente parece que durmiera en esto, parece que si el conspiranoico no se lo dice, e incluso así, siguen pensando que es imposible, ¿no? Digamos, una vez más, en esa candidez en la que piensa que realmente es imposible que haya un nivel de maldad en que no es posible que se haga eso. Y una vez más, en el sistema tal cual vivimos, donde el ego, la riqueza, el apego, hace que yo me mantenga en un nivel para que los otros estén en otro nivel, ¿no? Y funciona a toda escala, como lo hablamos hoy en un principio, a toda escala. Y más en los lugares en donde es muy sensible. Si yo tengo mucho poder, tengo muchos enemigos. Entonces necesito de toda esa parafernalia que me rodea. Guardaespaldas, alarmas, vigilancia. Todo eso, cuanto más cuidado hay en las cosas en las que profeso, obtengo, más oscurantismo hay en eso. Podemos accidentalmente dormir con las puertas abiertas de nuestra casa y despertarnos al otro día sin que nada haya pasado. Y habremos roto todo un gran paradigma, un paradigma enorme, ¿no? Y un mandato social tremendo en el simple entendido en el que hemos violado algo de lo que el común está aceptado que se haga, y en un simple acto de olvido en el cual justamente no revirtió ningún peligro, ¿no? Entonces, dicho esto como para ¿no? Poner como un ejemplo siempre radical, pero las cosas que establecemos como fijas, como que van generando esa normalidad paranoica, esa normalidad totalmente ficticia en la que vivimos. Entonces, bueno, ¿cuánto le debe a la conspiranoia el mundo? Y que siga siendo así, pero que siga creciendo, porque a la medida en que la gente crece colateral a lo que se le impone, es cuando el mundo empieza a ser mejor y a crecer. Señores, gracias por estar, y este ha sido un programa más. Seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en iVoox, que tenemos ahí ese audio kiosco, el podcast de los audios de los programas, para escuchar en el ómnibus o en algún lugar en donde justamente no podamos ver video. Y bueno, para acompañarnos desde todos los lugares. Gracias por estar. Hasta la próxima. No es una creencia. Mucho más.